Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos al compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Buenos días, Fran. Muy buenos días, Marian. Hoy vamos a hablar sobre las orquídeas. Las orquídeas, esas queridas por todo el mundo. ¿Es una flor típica para qué ocasiones? Hace unos años teníamos el problema de que quizás nos costaba encontrarlas más. Pero ya hoy en día tenemos variedades de orquídeas durante todo el año. Bien es cierto que aquí a las islas pues siempre llegan casi siempre la misma variedad, lo que son las Phanelosis, la Paphiopedilum, la Dendrobium, la Cymbidium, entonces suelen ser las cuatro más normales. Pero vamos, que hay una variedad amplísima de orquídeas y que podemos conseguirla hoy en día con las producciones que tiene Holanda en cualquier época del año. Es una planta especial, ¿no? ¿Cómo elegir esa orquídea? ¿Qué orquídea debemos elegir? Bueno, habría quien las elegiría por el tamaño de la flor y yo las elegiría más bien, pues, bien es cierto que cuando uno pues ya está un poco más metido en el tema, pues que tenga unas buenas hojas, ver que el sustrato que tiene sea un sustrato bastante poroso. La raíz, es fundamental fijarnos en la raíz de la orquídea, ¿vale? Porque la gran mayoría de las orquídeas vienen en macetas transparentes, lo que nos permite ver en qué estado están las orquídeas. Si recuerdas, la semana pasada hablábamos de que si tenemos una planta y la sumergimos demasiado en agua, la pudredumbre de la raíz puede matar la planta. Pues en el caso de las orquídeas tenemos la facilidad de ver cómo está lo que es la raíz de la planta y nos permite también averiguar pues la durabilidad y si viene libre de enfermedades o no, que normalmente no tenemos ningún problema cuando nos acercamos a comprar una orquídea, pues bien sea una floristería o algún vivero. No tenemos esos problemas porque son orquídeas que ya vienen tratadas y es muy raro encontrar que una planta esté en mal estado a la venta. Otro tema importante es la luz. La luz es un factor fundamental para cualquier planta, cualquier ser vivo. Sin duda alguna. Las plantas, tengamos en cuenta que necesitan hacer la fotosíntesis, como lo tendríamos que hacer toda la vegetación del planeta. ¿Qué es lo que sí que no toleran las orquídeas? La luz directa, no todas. Exceptuando la orquídea banda y la Cymbidium, que son dos variedades, que sí que toleran un poco más el sol directo, pero que no sean en las horas centrales, entre las 12 del mediodía y las 4 o 5 de la tarde. Son las dos únicas orquídeas que toleran un poco el sol. De resto, las demás lo que sí requieren es bastante claridad. Si en algún momento, por la ubicación que tengamos en casa, le diese el sol directo, lo que tendríamos que hacer es colocar una cortina, un visillo, de manera que nos permita entrar la claridad, pero la tamice, no le llegue el sol directo. ¿Vale? Sí. Porque entonces la va a quemar. Exactamente. Y es muy difícil recuperar una orquídea una vez y sufren esos cambios, porque además, si le da el sol directo y dentro en casa hay una elevada humedad, puede llegar en un momento determinado a producir lo que es botrytis, oidium, pudredumbre. Entonces va a ser muy difícil recuperar una orquídea cuando tiene esos síntomas. Otro tema es el agua, también importante para la hidratación, no utilizar nunca agua del grifo. Sobre todo tengamos en cuenta que aquí en Península, por ejemplo, que el agua suele venir pues más de acuíferos, de agua natural y demás, podríamos utilizarla. Pero aquí en las islas el agua viene depurada, con lo cual sabemos que la cantidad de cloro que trae es elevadísima. Ya no es solo perjudicial para nosotros, entre comillas, porque aporta muchos más nutrientes de lo que necesitamos, porque una vez y se depura el agua o
o se desala, hay que añadirle nutrientes y muchas de las veces todos nos hemos encontrado con que a lo mejor abrimos el grifo y notamos ese olor a cloro. Las plantas sobre todo le afectan muchísimo más. Es conveniente siempre utilizar agua de embotellada y en todo caso, en caso de que tengamos pues demasiadas plantas y demás, podemos comprar depuradores de agua, que los hay a muy buen precio, hay un montón de variedades en el mercado. Y otra cosa muy importante también, aparte, es que el agua jamás puede tocar la raíz de la orquídea. Siempre recomendamos que cuando las vamos a regar y abonar, el agua, la mejor opción es sumergir la orquídea junto con la maceta en el agua, dejar que absorba, la sacamos, la retiramos, dejamos que escurra el agua y la colocamos otra vez en su sitio. Es conveniente también, sobre todo porque a mucha gente le gusta colocarlas, por ejemplo, en maceteros de cerámica y demás. La cerámica no es nada recomendable para plantarlas directamente. Otra cosa es que nosotros tengamos un macetero de cerámica bien bonito y demás, y la maceta y la orquídea esté plantada directamente en una maceta transparente. Entonces pues sacamos la orquídea, la regamos y entre la base del macetero de cerámica y la maceta es conveniente colocar siempre unas piedritas. Bien pueden ser unas piedritas de arcilla, que las hay, o bien unas piedritas que nos permitan que no toque nunca la base de la maceta a la base del cubremaceta. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a permitir es que si en algún momento queda exceso de agua del riego, se deposita y lo que sí que va a hacer es que le va a aportar humedad a la planta, pero no le va a tocar la raíz, con lo cual le está aportando esa humedad que la planta necesita sin llegar a podrirla. Eso es fundamental para que la orquídea llegue a muy buen puerto, que muchas de las veces nos encontramos, porque hay veces que nos dicen, oye, que se le ha caído la flor pronto. Puede ser por eso, o sea, por exceso de riego. Son muy delicadas, muy mimosas en ese aspecto y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cada cuántos días recomiendas entonces que se riegue la orquídea? ¿O cómo comprobar que esa orquídea necesita ese agua? Depende. Depende mucho de dónde la tengamos ubicada, y eso es importante, dónde la tengamos ubicada en casa. Depende de la humedad, del ambiente, porque también requieren entre 60 y 80 una humedad media, ¿vale? Y además va a depender del tiempo, del clima. Obviamente en invierno, que ya lo hemos hablado muchas veces, alargamos el tiempo de riego, pero en verano, muchas de las veces, con una vez en semana no nos vale. Hay que regarla dos. Lo bueno que tienen las orquídeas también, y con lo que podemos compensar, pulverizándolas. Pulverizamos la orquídea, no la flor, la orquídea, lo que es las hojas y el sustrato directamente con un pulverizador. Tengamos en cuenta que aunque las pulvericemos, no lo podemos hacer con agua del grifo. O no debemos hacerlo. Yo no lo recomiendo. Las pulverizamos y alargamos también, podemos alargar el tiempo de riego siempre y cuando controlemos la pulverización del sustrato. Normalmente lo podemos hacer 2 veces al día, sobre todo en verano. Ya en invierno no tanto, pero en verano lo podemos hacer 2-3 veces al día. Podemos un pequeño termómetro donde podemos controlar la temperatura. Si tenemos mucha cantidad de orquídeas, que hay gente pues que les gusta coleccionarlas y que tienen, yo me he visto casas, vamos, impresionantes de ensueño, o sea, una pared completamente de orquídeas. ¿Cuál es lo importante? Mantenerles la humedad. Podemos comprar, hay pulverizadores de agua que lo que nos permiten es mantener la humedad, o sea, siempre a una temperatura media, que además es muy importante, sobre todo a la hora de la floración, porque aquí no tenemos esos problemas, sobre todo en las islas no tenemos esos problemas de heladas sobre todo en el invierno, porque los cambios bruscos de temperatura, desde el momento que haya un cambio brusco de 10 grados de temperatura, las orquídeas las afecta bastante. Entonces aquí normalmente estamos entre 20 y 25 grados, hasta 30 toleran muy bien las orquídeas, por eso en verano debemos de pulverizarlas más. Y las orquídeas, en cuanto al riego,
A mí me gusta compararlas, por ejemplo, con los bonsáis, porque cuando el bonsái tiene el sustrato que debe de tener, son muy mimosos, ¿vale? Y igual son las orquídeas, o sea, hay que controlar muy bien el hecho de lo que se le pone y de cómo las regamos para obtener una buena floración, que a veces eso es lo que muchas de las veces la gente nos pregunta. ¿Y en cualquier época debemos comprar una orquídea? ¿Qué nos recomiendas? Se puede, ahora mismo, volvíamos a lo que hablábamos antes con el hecho de Holanda, orquídea, la verdad que no existe ese problema de encontrarlas en cualquier época del año, si bien es cierto que obviamente quizás las de la época de invierno vienen más frondosas, más el clima también le ayuda, y quizás las de la época de verano pues vienen con con menos flor, menos cantidad de flor y demás. Pero orquídeas podemos comprar en cualquier época del año, sin duda. Ujú. Y me habla de Holanda, ¿por qué? Porque es uno de los mayores productores, ¿no? Sí, la verdad que Holanda en cuanto a cultivos es, vamos, bestial la cantidad de cultivos, la cantidad de gente que vive, lo que es el mercado de la flor en Holanda. Podríamos traer algún día, a ver si consigo algún vídeo de cómo funciona el mercado. Es una cantidad que, vamos, que cuando lo vemos nos quedamos completamente anonadados de cómo es posible que en tan poco tiempo démonos cuenta que Holanda funciona a través de subastas. Y por compararlo con un mercado que se mueva así, me gusta compararlo con el mercado de Madrid. O sea, por el nivel de venta tan rápido, tan ágil, porque todo funciona a través de subastas, con lo cual muchas de las veces compras lotes que ni siquiera sabes lo que traen, sino un poco por encima, y luego te das cuenta de, bueno, pues esto está en buen estado, ¿no? Es alucinante, la verdad. La verdad que... Otro tema importante para el tema del cuidado de las orquídeas son problemas de plagas tiene, Fran. Como todas las plantas, pero el principal problema de las orquídeas es el oidium y la pudredumbre. Esos son dos efectos fundamentales de las plantas. Tengamos en cuenta que cuando las colocamos en casa, siempre debemos de colocarlas alejadas de fuentes De calor. Aparte de calor, la fruta cuando se descompone, o sea, a medida que tengamos en cuenta que igual que cuando cortamos una flor, empieza ya el proceso de envejecimiento, De oxidación, ¿no? de oxidación, cuando retiramos una fruta del árbol, empieza la cuenta atrás para la muerte, para la desaparición. Sí. Entonces, en ese momento de descomposición de la fruta, genera unos gases que son muy perjudiciales, no solo para las orquídeas, sino para cualquier tipo de flor. Incluso muchas de las veces nos encontramos con que tenemos a lo mejor flor cortada en un jarrón y acelera el proceso de muerte de la flor cortada, porque le roba el oxígeno. Entonces, es fundamental tenerlas separadas. De resto no suelen, si las tenemos dentro de casa, no suelen tener mayor problema, controlando lo que son los riegos y los abonos, no suelen tener mayor problema. Otra cosa fundamental, si vemos que tenemos una orquídea enferma y tenemos más plantas, no se nos ocurra nunca tratar con insecticida la orquídea que tenemos enferma y además a todas las otras por sí, para que no se les pegue. No. Retiramos la planta que tenemos enferma, la ponemos en otra parte y la tenemos en cuarentena, la tratamos, la mimamos, la cuidamos, le damos los tratos necesarios para cuidar esa enfermedad que tiene, y una vez y esté recuperada, la volvemos a colocar donde estaba. Porque muchas de las veces tenemos la costumbre esa de, bueno, por si acaso, por si acaso, vamos a cogerla y vamos a
y vamos a ponerle un poco más de... O sea, si la tenemos toda en el salón, que está en un sitio bien, y esa orquídea está pues con ese tema de plaga, la quitamos de ahí para evitar que las demás se contagien. Exactamente, es como, como cuando tenemos la gripe. Cuando tenemos la gripe y estamos en casa, normalmente que nos dicen, oye, aléjate para que no me la pegues. Sí, sí, cuarentena. Exactamente, pues igual. Entonces, claro, eso es fundamental, porque si no, puede llegar a infectarla a las otras plantas, pero ya no solo con las orquídeas, con cualquier tipo de flor que tengamos en casa. Alejar el foco de infección de las plantas sanas es fundamental, porque la planta enferma requiere unos cuidados específicos de abono, de agua, de insecticidas, con lo cual las demás no lo van a requerir. Yo, por ejemplo, depende, por ejemplo, el tipo de enfermedad que tenga. A mí me gusta, si por ejemplo es pulgón, que la gente te suele decir, oye, el pulgón, si la planta no es muy grande o la enfermedad no la hemos dejado avanzar demasiado, lo mejor es retirar el pulgón, retiras el pulgón directamente con un trapo húmedo y demás, y luego la tratas. Eso le ayuda también porque no estás permitiendo que avance la enfermedad. Si tenemos plantas en casa, el cuidado es fundamental si queremos tenerlas bonitas, frondosas, independientemente de que, bueno, luego tenemos que mirar pues el tema de la floración, de cómo abonarlas y demás. Pero el tema de los cuidados de las enfermedades, una planta sana normalmente suele dar bastante flor, muy bien de calidad, aguanta, o sea, no es una flor que se caiga, ¿vale? Sino que tiene un proceso largo de duración. Las orquídeas se suelen, sobre todo la Phalaenopsis, que es la más que nos encontramos allí, suele tener una floración de 2 meses y medio, 3 meses. Ojo, yo las he llegado a ver 6 meses de floración intacta, tal cual como el primer día. Yo me lo decían y yo le decía, imposible. Si no llega a ser porque era en casa de una persona conocida y que visitaba con frecuencia y veía que es que no se le caían las flores, yo decía, esto me lo cuentan y me es difícil creerlo. Pero por lo que hablamos, por los cuidados que se le dan, de cómo mimarlas, el riego. Esta persona, por ejemplo, había cogido agua de lluvia en su casa y la tenía, y con esa agua la tenía almacenada única y exclusivamente para regar las orquídeas. Otra cosa fundamental con los riegos, no se nos ocurra jamás de los jamases, tenemos por costumbre hacer el abono no lo pongamos directamente en la planta, sino hay que diluirlo en agua, regamos la planta y retiramos el agua. Esa agua jamás la guardemos para volver a regar otra vez la orquídea. ¿Por qué? Porque ya los nutrientes que le aportaba el abono ya no están, y lo que puede hacer es perjudicar muy mucho la orquídea. Entonces, regamos, abonamos y esa agua la desechamos. Igual que si, por ejemplo, tenemos una planta enferma, tampoco se nos ocurriría meter la planta, regarla y luego con esa agua regar las demás plantas, porque lo que estamos haciendo es transmitiendo la enfermedad. Entonces, esos son pasos fundamentales que a veces son obvios, pero que cometemos esos pequeños errores. Entonces, para evitar propagar la enfermedad... Pequeños errores que después se convierten en grandes problemas. Claro, y luego te encuentras con que te traen las orquídeas. ¡Ay, mira, que es que te compré la orquídea y tal, y es que tiene... Claro, pero, oye, ¿y dónde la tenía? ¿Y cómo la tenía? ¿El baño sería un lugar adecuado de la casa? Siempre y cuando tenga ventilación. Sí, la ventilación es fundamental, que tenga ventilación y que tenga claridad. Claridad, sí. Porque eso es fundamental. La ventilación es fundamental también. Tengamos en cuenta que muchas de las veces nos preguntan, oye, ¿y qué puedo hacer para que me dure más la flor? O que no se me caiga. Los ambientes de casa normalmente suelen estar bastante cargados. Eso, por lo que comentábamos antes, por la descomposición de las frutas,
si fumamos, los ambientes demasiado cargados con tabaco y demás, y no están ventilados, hacen que la floración dure mucho menos. Sí. O sea, la corta la vida de la floración, incluso teniendo orquídeas de una semana para otra se le puede caer la flor, aunque la hayamos comprado hace poco. Y si utilizamos también, mucha gente, bueno, ahora ya prácticamente no con el tema de la capa de ozono, pero hay mucha gente que le gusta echar ambientador en la casa, el flip, en vez de un ambientador pues eléctrico, ¿no? Eso también contamina la planta. Claro, exacto. Por eso es por lo que decíamos antes que hay que tener mucho cuidado, son plantas muy mimosas. La ubicación la ubicación de la orquídea en este caso es fundamental. Y nunca cambiarlo, o sea, Y que no tenga, ¿sabes? Si recuerdas la semana pasada cuando hablábamos de las de corrientes de aire, evitar las corrientes de aire. En este caso, muy pocas orquídeas, simplemente la orquídea banda y la Cymbidium son las dos únicas que toleran un poco las corrientes de aire. El resto de orquídeas les cuesta muy mucho, a pesar de que están criadas en sitios al aire libre, les cuesta las corrientes de aire, porque no es lo mismo nacer libremente en el campo que estar cultivadas en un vivero cerrado y demás. Y las corrientes de aire que se producen en casa cuando abrimos o cerramos una puerta, una ventana, el paso de la gente, porque eso... Claro, a veces te dicen, no, pero es que no tengo corrientes de aire porque yo la casa pues no la ventilo. Sí, pero es que cuando nosotros pasamos de una habitación a otra, generamos una corriente de aire. Cuando abrimos y cerramos una puerta, entonces cuando movemos una silla de un sitio a otro, entonces todo ese tipo de cosas, claro, ahora la gente estaría diciendo, es que si tengo que tener en cuenta todas esas cosas, pues no me compro una orquídea. Tampoco se trata de eso, tampoco se trata de llegar al extremo, pero que son pequeñas cosas que nos permiten en un momento determinado pensar lo que hablábamos la semana pasada. Vamos a pensar dónde queremos colocar esa orquídea, dónde queremos colocar esa planta, y en función de dónde queramos colocarla, cuando nos acercamos a la floristería, pidamos el consejo siempre al florista, preguntémosle, oye, la quiero para este sitio, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que me puede ir? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me recomiendas? Va a depender pues también si quiero una orquídea con flor, sin flor. No hay orquídeas sin flor, vamos a aclarar esto, pero hay orquídeas que la floración, hay orquídeas que florecen cada 3 meses, 2 veces al año. Hay orquídeas que florecen cada 2 años, cada 5. Entonces, hombre, es un poco más complejo encontrarlas en el mercado, solo en tiendas especializadas, o muchas de las veces, sobre todo, hay que hacerlas por encargo. Pero de resto, claro, cuando hablamos de plantas en general, todo ese tipo de cosas nos va a permitir el averiguar, el conocer un poco más dónde vas a colocarlas, pues nos permite llevarnos una planta adecuada al sitio donde es más complicado muchas de las veces adecuar una planta al sitio, o sea, el sitio a la planta que la planta al sitio. O sea, si tú me das unas bases de donde la quieres colocar, yo te recomiendo qué tipo de planta. Entonces, dependiendo un poco de eso, pues vamos a hacer una cosa u otra. El tema de la poda, Fran, ¿cómo es el tema de la poda? Porque la flor, dices tú, que suele durar de 2 a 3 meses. Exacto, sí. Una vez y se cae la flor, hay gente que recomienda cortar la vara de floración, normalmente 1 o 2 yemas por encima del tallo. O sea, tenemos el tallo, contamos 1 o 2 yemas, ¿vale? Que además se notan porque son como unos pequeños circulitos y demás. Sí. Y la cortamos siempre en bisel, o sea, siempre oblicua. Tengamos en cuenta que cuando le hacemos un corte a la planta, sangra, como cuando nosotros nos cortamos. Es conveniente para evitar infecciones de botritis y demás,
que una vez ya hagamos el corte, pongamos polvo cicatrizante, ¿vale? Para evitar también que la planta se desangre, porque aunque resulte paradójico y la gente se quedaría pensando, uy, la planta se desangra, sí se desangra. Igual que, por ejemplo, si se nos ha partido una hoja y queremos retirar, o vamos a cortar esa hoja que se ha partido, la parte que se ha partido, también deberíamos de ponerle polvo cicatrizante. Si no tenemos polvo cicatrizante, no ponle canela en polvo, que hace el mismo efecto. Un poco más rústico, ¿vale? No viene tan tratada, pero que a la hora de cicatrizar pues nos viene bastante bien por los nutrientes que tiene la canela. Yo no recomiendo nunca cortar la vara. A mí me gusta dejarlas que se sequen y una vez y secas, corto y las retiro. Puede pasarnos en un momento determinado que en la propia vara nos salga un reiki. Un reiki no es el reiki de la imposición de manos y demás. El reiki es pequeñas plantas de orquídea que nos va a permitir tener nuevas plantas. Una vez y sale, pues la cortamos, dejamos que crezca un poco, la cortamos y la trasplantamos a otra maceta. Y tenemos otra planta de orquídea. ¿Qué es lo que pasa? Que pierde mucha fuerza la planta cuando está soltando una cría, ¿vale? Entonces va a requerir más cuidado de abono que una planta normal que no tenga floración. Y claro, eso no es lo normal. Lo normal no es encontrártela. Yo preferiría, si vemos que va a sacar la planta, la quitamos y la forzamos a que ella, desde su propia raíz, saque otra planta nueva. Porque va a salir mucho más fuerte, mucho más frondosa la planta que sale desde la raíz que la que sale del tallo de floración. Y luego, otra cosa muy importante que también parece obvio, si tenemos una planta, supongamos ahora que hablamos de esta planta, de esta nueva brote que sale de la misma planta de orquídea, y hemos tenido una orquídea que nos ha pasado, que se nos muere porque estaba enferma, quitamos la maceta, la vaciamos, botamos la tierra y todo, y nos quedamos con la maceta. Claro, pero con una maceta que no hemos desinfectado, que no hemos lavado, que no hemos tratado, y que puede estar seguramente y casi con total seguridad el mismo problema que tenía la anterior planta. Con lo cual es recomendable lavar la maceta, lavarla con lejía y desinfectarla. Dejamos que se seque, la lavamos bien, la limpiamos y ahí podemos volver a cultivar otras plantas. Pero no solo con las macetas de orquídeas, sino con cualquier tipo de planta. Interesante. O sea, son un montón de detalles que hacen que sean lo que comentabas antes, crear el problema. Y tener en casa pues unas plantas sanas, bien cuidadas, bien frondosas, que siempre nos preguntamos, ay, hemos ido a casa de fulanita y tenía unas plantas... ¿Qué leía? Tenía unas plantas espectaculares, pero claro, es el cuidado de las plantas. Eso es fundamental y lo que hablamos siempre, de que la planta se adapte. O sea, si la planta encuentra un clima adecuado, se reproduce de una manera... Y después también, Fran, hay personas que tienen mano para el tema de las plantas y otras personas que no le pega a la planta, se la lleva a su vecino o su vecina y la planta le pega. ¿Cómo es eso de pegar o no pegar? Realmente hoy en día existen en el mercado unas hormonas, ¿vale? Que son hormonas de enraizamiento. Se les suele, cuando hacemos el trasplante de los bonsái, el que conozca un poco, bueno, ya tocaremos un día el tema de los bonsái porque es bastante complejo también, pues hay que cortarle 2/3 de la raíz que tienen para mantener la simbiosis entre lo que es la copa y la raíz. Se le ponen polvo cicatrizante primero para evitar que el bonsái, igual que las orquídeas, se deshidraten, y luego se le ponen hormonas de enraizamiento. Las hormonas de enraizamiento, por ejemplo, cuando cogemos un esqueje, que podemos traer un día un esqueje y ver cómo son las hormonas de enraizamiento y demás, cogemos la hormona de enraizamiento, siempre lo cortamos en bisel, ¿vale? Le ponemos primero polvo cicatrizante para no deshidratarla, aunque en muchas de las veces las hormonas de enraizamiento sirven también como polvo cicatrizante.
cogemos, lo hundimos en los polvos, en las hormonas de enraizamiento, la sacamos y la enterramos tal cual. Cuando vamos a hacer esquejes de cualquier tipo de planta, es recomendable siempre hacerlos en turba, solo en turba, o en su defecto turba y vermiculita, que son, no hemos comprado nosotros algunas plantas y vienen siempre con la turba y luego sí, con unas perlitas en blanco. Vale, pues esa es la vermiculita. La vermiculita lo que nos permite es transpirar la turba. ¿Y por qué en turba solo y no en tierra directamente los esquejes? Pues porque las raíces son muy tiernas cuando empiezan a salir y la turba es mucho más suelta, aporta más nutrientes, con lo cual nos permite un desarrollo elevado mucho más rápido de la planta. Una vez que la planta está en un tamaño normal de 10, 12, 15 centímetros, la trasplantamos a una maceta donde sí ya el sustrato está compuesto pues de tierra, de materia orgánica y demás, etcétera, que nos ayuda a que la planta pues se cree mucho más frondosa y demás. Ya para finalizar, recomendaciones a los que nos están escuchando, nos están viendo sobre el tema de la orquídea. Si van mañana o hoy a comprar una orquídea. Mucho podemos ver que una orquídea está sana, lo que hablábamos antes, por el tema de la raíz. Con la maceta transparente podemos ver que si vemos que la raíz está fuerte, está frondosa y demás, quiere decir que la planta está sana, que además no hace falta ni siquiera mirar la raíz. Se nota demasiado cuando una planta está sana porque tiene unas hojas frondosas, unas hojas enormes, unos buenos brotes de floración. Notamos que la planta está sana y cuando la ubicamos en casa tengamos en cuenta siempre lo que hablábamos antes. La humedad, la iluminación, la luz, que nunca le dé la luz directa, dependiendo también de qué tipo de orquídea, que ya ahí el florista pues normalmente sabe si es una Phalaenopsis, una Cymbidium, una Dendrobium, etcétera. Y el tema del riego. Para mí esos tres temas son fundamentales. El tema del riego, de no regarlas con agua del grifo, ni se nos ocurra. Un agua, por ejemplo, si no queremos comprar aguas embotelladas, yo por ejemplo en casa tengo un deshumidificador, pues los típicos, sobre todo el que vive en la zona alta de la ciudad, pues entiende que aquí la humedad es bastante elevada. Tengo un deshumidificador en casa y el agua que me trae, o sea, que sacamos del deshumidificador es lo que utilizo, por ejemplo, para regar mis orquídeas. Entonces, son pequeños consejos. Si no, pues bueno, tampoco, si no tenemos demasiadas orquídeas en casa, pues una botellita de agua de 1,5 litros, que con eso, vamos, tenemos casi para el mes. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, compañero, por estar aquí esta mañana. Gracias. Semana. Hasta la próxima semana, pues ya saben, cada semana está con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, y hoy hemos hablado sobre el cuidado de las orquídeas. Espero que la entrevista haya sido interesante y recordar que esta entrevista también será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.